El Ministerio Nueva Esperanza presenta su programa Palabra que Alienta. El templo está localizado en la dirección 3900 College Avenue en Fort Worth, Texas 76110. Para información de los servicios, por favor llámenos al 682-553-3711. 682-553-3711. Y ahora con ustedes su programa Palabra que Alienta con el tema Conociendo el Carácter de Dios. Dios les bendiga. A esta hora vamos a seguir con la segunda parte del mensaje Conociendo el Carácter de Dios, basado en la vida de Gedeón. Los versículos bíblicos que vamos a leer en esta hora son en el capítulo 6, versículo 28 al 35 del libro de los Jueces. Y el tema a llevar a cabo, hermanos, será el primer paso a la restauración. Dice la palabra del Señor: y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y sacrificado aquel segundo toro en el holocausto sobre el altar edificado. Y se decían unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contendéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él, que muera mañana. Si es Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. El día llamó él a Gedeón Jerobbaal, porque dijo: pleité Baal contra el que derribó su altar. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Pero el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó la trompeta, Abiezer se reunió con él, y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se reunió con él, y asimismo envió mensajeros a Aser y a Zebulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. El libro de los Jueces describe un trasfondo oscuro al pueblo de Israel. En Jueces capítulo 21 versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Podemos ver que en el pueblo de Israel en ese tiempo imperaba una actitud de anarquía, rebeldía. Nadie se sometía a nadie y no había una orden en el pueblo. En esta ocasión, la idolatría de Israel había sido una de las razones por qué Israel estaba bajo la opresión. La hora de la restauración tenía que venir, pero no antes de la hora del arrepentimiento. El arrepentimiento no tendría que ser solo de palabras, sino que tendría que conllevar una acción de destruir el altar de Baal y su culto para restaurar la adoración al verdadero Dios. En tiempos de la apostasía, Dios siempre llama a sus siervos en momentos de oscuridad y les inspira, mostrando su grandiosa presencia obrando a través de ellos. De una forma poderosa, trae la liberación y la redención de su pueblo. Gedeón cobró valor al ver la poderosa mano de Dios con él. El entrenamiento de Gedeón había apenas comenzado y no podía perder tiempo, pues no hubo ninguna intercala entre el llamado y la acción. El crecimiento espiritual de Gedeón fue gradual y hay una hermosa manera de cómo Dios se reveló a él a cada paso, y la liberación fue rápida y decisiva. Podemos iniciar este estudio bíblico después de esta introducción del tema que estamos llevando, el primer paso a la restauración. Como punto número 1, el encuentro religioso de un individuo trajo consecuencias nacionales. La idolatría había reemplazado el culto al Señor, al Dios verdadero de Israel. En ningún momento el Dios Baal respondió a su necesidad, ni siquiera se defendió a sí mismo. Podemos nosotros ver la ridiculez de la idolatría, en el cual las personas a veces ponen la confianza en cosas que están muertas e inanimadas. Y este es uno de los grandes pecados que el mundo aún todavía no puede entender. Déjenme explicarles por qué a Dios le desagrada tanto la idolatría. Podríamos nosotros sacar conclusión de la majestad de Dios, de su persona, de sus grandes portentos, de sus grandes maravillas, de sus grandes milagros, de su amor, de su actitud hacia estarnos siempre buscando a nosotros los seres humanos. Y podíamos estudiar toda la vida
y sacar esta conclusión en la que la persona de Dios es algo infinito, en el cual humanamente sería tan difícil comprender toda su grandeza, y que si yo me pusiese a preguntarles a todos los seres humanos que conocen a Dios y tienen una relación con Él, que me describieran la persona de Dios, yo creo que sus palabras sería muy difícil de poder expresar la grandeza y la maravillosa persona de Dios. A través de los años, grandes hombres estudiosos han tratado de encontrar esta descripción, pero es muy difícil en palabras humanas nosotros poder describir la totalidad de Dios. Ahora, esta grandeza, si pusiésemos tamaño, es inmensa, no tiene medida. Su amor, todo su carácter, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Ahora, toda esa grandeza de Dios, tomarla y colgársela a un ser inanimado, y yo derramar mis lágrimas ante aquel ser inanimado, doblar mis rodillas y decirle, tú eres Dios. Esta es la idolatría, y por eso a Dios le desagrada, en el que yo tomo toda su majestad y se la coloco a un ser inanimado, en el cual no se merece ninguna pizca de adoración. Todo se le merece la adoración al Dios Todopoderoso. Por eso Dios le desagrada tanto a la idolatría. No podemos nosotros adjudicarle la grandeza de Dios a un ser inanimado. Ahora, la revelación religiosa siempre ha empezado con un individuo. En este caso, en el individuo de Gedeón, trajo el Señor una revelación especial en el cual iba a traer la redención del pueblo de Israel, en el cual había sido oprimido por los madianitas. Ahora recordemos que Dios está usando los madianitas y estos otros pueblos para traer conciencia a Israel de su estado pecaminoso en el cual se encontraba en ese instante. Y a pesar de ser mentira una vida idolátrica, los que la practicaban siempre creen que es justo y verdadero defenderla, pues el pueblo estaba enojado cuando miraron que el altar de Baal estaba destruido. Es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que la acción de un individuo puede afectar a una nación entera, puede afectar a la familia, puede afectar a un pueblo entero. Pero es necesario que muchos de nosotros, cuando sentimos el llamado de Dios en nuestro corazón, pongamos en acción ese llamado que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces Dios ha puesto un sentir en nuestro corazón de hacer algo para la gloria de Dios? Y sin embargo nosotros hemos hecho caso omiso de ese llamado, de ese sentimiento que ha traído el Espíritu Santo a nuestra vida. Tenemos un encuentro con el Espíritu Santo en el cual trae a nuestro corazón, a nuestra conciencia, que hagamos algo, que Él nos está comandando a hacer algo por alguien, hablarle a alguien de Cristo, orar por alguien. Muchas de las veces nos incomoda en momentos en los cuales estamos descansando o estamos dormidos, pero es importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta la voz del Espíritu Santo y la voz de Dios cuando trata con nosotros. En este caso, Gedeón tenía mucha necesidad, estaba temeroso, estaba furioso, sentía coraje, porque todo el esfuerzo y trabajo de un año venían otras personas que no habían trabajado y que no era su tierra y que simplemente llegaban y les quitaban aquello que a ellos no les correspondía ni era de ellos. Por eso él sentía esa necesidad y en ese momento, cuando él estaba en esta condición, pensaba y recordaba las grandezas de Dios en el tiempo pasado y él se preguntaba y decía, ¿dónde está aquel Dios que dicen que me contaban nuestros padres? Por eso, en este sentimiento, en este momento, cuando él siente esta necesidad, cuando Dios ve el deseo de su corazón de tener un tiempo en el cual pudiera ser redimido de todos estos achaques, de todos estos problemas, de todas estas situaciones en el cual él se encontraba, Dios se revela y Dios se manifiesta a la vida de Gedeón. Tuvo un encuentro religioso, un solo individuo trajo este despertar en la vida de Israel. Dios está a la puerta y Él quiere tener un encuentro con nosotros. Tal vez las condiciones que estaban viviendo Israel en ese tiempo son las mismas que nosotros estemos viviendo, cualesquiera que sea. Lo que Dios está tratando de hacer es alcanzarnos y tener un encuentro con nosotros como individuos. Después de tener un encuentro individual con Dios, entonces empieza la redención, en el cual Dios mueve los corazones de aquellos que sienten su llamado y empiezan a accionar en este encuentro que cada uno de ellos tienen. Siempre cuando inicia una relación Dios con un individuo, el resto va a ser afectado. El segundo punto, cuando empieza la obra de redención,
es una obra de redención que va a ser completa. En esta obra de redención completa era necesario de destruir y abandonar aquello que había acarreado el mal y reemplazarlo por lo verdadero. Para iniciar la restauración era necesario demostrar un cambio genuino en el arrepentimiento. Debían de restituir aquel diseño de adoración pagano por el diseño original divino de Dios. El diseño original de Dios es dado por Él mismo. Él dio la manera de cómo adorarle. Él dio la manera de cómo vivir. Y Él expresa su doctrina a través de la interacción con cada uno de los individuos. Por eso es importante que la obra completa de redención es traer a la vida aquel diseño original establecido por Dios en nuestra vida de adoración, en nuestra manera de vivir y en la doctrina que es tan importante. Una de las razones de la corrupción del pueblo de Israel fue porque no se sujetaron a cómo Dios quería que le adoraran, no se sujetaron a cómo Dios quería que vivieran y no se sujetaron a la doctrina ya revelada al pueblo de Israel. Recordemos que desde el inicio de la liberación de Israel, cuando Moisés desciende del Sinaí, trae en sus manos las tablas de la ley en el cual representaba el pensamiento de Dios de la manera en que el pueblo de Israel se dirigiera. Por eso es necesario y es importante que nosotros como cristianos, cuando iniciamos nuestro caminar cristiano, vayamos aprendiendo cómo Dios quiere que le adoremos, cómo Dios quiere que vivamos y vayamos asimilando la doctrina de Dios revelada a través de las Escrituras. Por eso, mis hermanos, estos mensajes que se llaman Descubriendo el Carácter de Dios nos ayuda a través de la interacción de Dios con los individuos, en el cual cómo Dios se reveló, cómo Dios interactuó con ellos, y tú y yo podemos sacar una conclusión de esta revelación de Dios y su carácter en estas historias tan preciosas de la Biblia, en este caso en la vida de Gedeón. La redención completa inicia cuando nosotros volvemos al diseño original divino de Dios en estas tres áreas: en nuestra adoración, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de cómo creemos de Dios, en su doctrina. Ahora, las acciones de Gedeón fueron una prueba de su sinceridad. Todo lo que nosotros hacemos prácticamente en nuestras vidas debe de demostrar lo que realmente nosotros creemos, a quién nosotros realmente adoramos y qué es lo que creemos de Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. Ahora, la entrega de Gedeón era visible al actuar públicamente. No se avergonzó, no se atemorizó, aunque a un inicio quiso hacer las cosas escondidas porque tenía temor de la gente, pero sin embargo Dios le respondió. Él fue enérgico y rápidamente organizó al pueblo e hizo el primer paso a la restauración. Su accionar fue con valor, con coraje. Los grandes inicios requieren grandes sacrificios. Desde un inicio, cuando nosotros podemos ver los personajes que hacen una revolución en cualquier tiempo de la historia y en cualquier país, siempre requieren grandes sacrificios y muchas veces perder la vida. Rápidamente, su personal acción y doméstica produjo su primer discípulo, y este es algo precioso, hermanos, en lo cual podemos ver en la vida de Gedeón, que el primer discípulo que él tuvo fue su padre. La condición de su padre fue una condición en la cual era un idólatra, en el cual se había convertido en la persona que oficiaba el culto a Baal. El padre de Gedeón era el que ministraba el culto a Baal. ¿Qué tan corrupto había caído el pueblo? Que la misma familia de Gedeón se había convertido en los ministros de este culto pagano, en los cuales habían ofendido a Dios. Con gran convicción, al ver el encuentro de su hijo con Dios y el celo de Dios que nació en el corazón de su padre, lo llevó a defender a su hijo. Es algo tan precioso al ver cómo la acción de una sola persona puede traer el cambio en los corazones de otros. También el mal accionar de otras personas también puede traer el cambio a lo malo de otras personas. El padre de Gedeón había arrastrado muchos a la idolatría. Me pregunto yo, ¿en dónde aprendió cómo debería de adorar a Baal? Me pregunto yo, ¿en dónde aprendió cuáles eran los ritos que debían de hacer para adorar a Baal? Me pregunto yo, ¿cómo había caído en esta condición tan deprimente ante los ojos de Dios? Recordemos que en el tiempo pasado, cuando Dios había llamado al pueblo de Israel a limpiar aquella tierra de toda aquella idolatría, de toda aquella maldad,
Recordemos que la idolatría de Israel en ese tiempo conllevaba hasta sacrificios humanos. Conllevaba aquella adoración a Baal, actos inmorales. Pero ahora su padre, al ver aquella convicción de su hijo, trae un renacer en el corazón de su padre, en el cual se convirtió en uno de los voceros de Gedeón. Aquellos hombres de la tribu de Manasés vinieron a preguntar quién había destruido el altar a Baal. Con la convicción de su padre, ya con un encuentro también con Dios, le preguntó a aquellos y les dijo, bueno, si Baal es Dios, que Él se defienda. Regresemos a los versículos bíblicos que leímos al inicio. Y en la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y sacrificado aquel segundo toro en el holocausto sobre el altar edificado. Y se decían unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron le dijeron, Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondió a todo aquel que estaba junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él, que muera mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y en aquel día llamó él a Gedeón Jerobbaal, porque dijo, pleité Baal contra el que le derribó su altar. Es una cosa tan tremenda como Dios había traído a la convicción del Padre. Ahora ya no adoraba a Baal, ahora ya no defendía a Baal, ahora había traído esta convicción el Espíritu Santo en el corazón del Padre y ahora defendía la causa del Dios Todopoderoso. Vemos la condición precaria en que habían caído los de Israel. Ahora, nosotros los seres humanos no tenemos excusa para decir que nadie nos ha enseñado la verdad acerca del Dios Todopoderoso. Algunos han dicho, el Evangelio no ha llegado a mi pueblo. Algunos han dicho, el Evangelio nadie ha venido a predicarlo. Nunca escuché un mensaje, nunca escuché a alguien que hablara de este Dios. Tenemos nosotros varias partes de la revelación en la cual nosotros podemos encontrar el carácter de Dios revelado. Y una de ellas es la naturaleza. Nosotros estamos obligados a examinar la creación de Dios, en los cuales a gritos da testimonio que quien puso las estrellas en los cielos, quien puso en el sol en los cielos, quien nos da la lluvia, tan perfecta orden, da testimonio de ese Dios verdadero. Nosotros tenemos la obligación de examinar esta preciosa creación que el Señor nos dejó. La otra revelación es la palabra escrita, la palabra del Señor, la Biblia, que ha sido un libro que ha dado testimonio de que ha sido entregado por Dios directamente al mundo para que le conozca. Podemos ver cómo se han ensañado contra ella, tratándola de destruir, de barrerla de la faz de la tierra, pero sin embargo no han podido. Hasta hoy en este día podemos nosotros ver las historias de grandes hombres que dieron su vida y derramaron su sangre para que la Biblia pudiese ser imprimida y entregada al pueblo para que conozcan a Dios. Esa es la segunda revelación. Y ahora la tercera revelación y la máxima gloriosa revelación es la misma persona de Jesucristo que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué digo? Solamente morir. Nació, vivió y murió y resucitó por nosotros. Él es la máxima expresión de la revelación de Dios en el cual el hombre no tiene excusa. Personalmente Dios vino a interactuar con el hombre, no una teofanía, sino directamente Dios haciéndose hombre para estar con nosotros. Por eso nosotros no tenemos excusa. Tres revelaciones en las cuales nosotros no podemos cerrar los ojos, no podemos decir nada diciendo nosotros no tuvimos la oportunidad de escuchar a Dios, de conocer a Dios porque nadie nos predicó. No, la creación da testimonio de que Dios es real. La palabra del Señor, su misma existencia del libro, da testimonio de que Dios es verdadero. No solamente su contenido, sino su sola existencia, cómo prevaleció a través de los tiempos, da testimonio de que Dios es real. Y la tercera y la máxima y la majestuosa revelación es la revelación de Jesucristo, en el cual Él vino
a darse a conocer a nosotros y dar a conocer a su Padre. Antes de ir a la cruz, dice, gracias te doy, Padre, porque lo que me diste que les diese se los he dado. Yo pregunto y le he preguntado a la gente, ¿qué fue lo que terminó si todavía no iba a la cruz? Lo que él terminó fue que él dio las enseñanzas que su Padre le había dado, la palabra que quería que fuera revelada al pueblo, para que el pueblo tuviese esta revelación del Padre Todopoderoso. Antes no conocían a Dios como Padre. Antes no conocían a Dios como el Dios amoroso que se arrima a nosotros como un Padre queriéndonos abrazar. Cuando en la historia habíamos escuchado, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los profetas no habían escuchado un versículo como este, pero sin embargo Jesucristo lo revela en el Evangelio de Juan a Nicodemo. Es algo precioso, es algo maravilloso. Tenemos tres revelaciones: la creación, la Biblia y la persona de Jesucristo. Yo te invito a que tú eches mano de esta revelación, porque ellas darán testimonio en el día del juicio de que no hay excusa para ningún hombre que diga, yo nunca escuché de Dios. Ahora, como conclusión, nosotros podemos llegar a este estudio en esta hora. No perdamos tiempo en entregar nuestro corazón en totalidad en tiempos como los de Gedeón, que había opresión, pobreza y temor. Me pregunto yo, hermano, pregúntate tú también, ¿cuál es la condición que tú estás viviendo? ¿Cuál es la condición que está viviendo tu familia? ¿Cuál es la condición que está viviendo tu pueblo? Porque cada pueblo es diferente. México está sufriendo de una manera. Estados Unidos está siendo oprimido de otra manera. Otros países están sufriendo de otra manera. Y cada pueblo, cada ciudad, cada nación tiene sus propios pecados. Algunas naciones son más idólatras. Otras naciones son violentas. Otras naciones están aprobando pecados que son aberrantes delante de la presencia del Señor. Cada pueblo es diferente. Es importante que nosotros entendamos que nosotros como individuos que hemos abierto el corazón para poder entrar a la redención, somos aquella luz que el pueblo necesita. Somos aquel punto de cambio, como dijo Octavio Paz. Denme un punto de apoyo y yo cambiaré al mundo. Es importante que entiendas cómo Dios te ha escogido a ti en estos tiempos para con los que te rodean. Seas tú el motivo por el cual venga la redención a través de Jesucristo. Eres el vocero. Eres el que puedes ser usado allí con tu familia. Ponte a pensar en esto, por favor. Y lleva a cabo el movimiento que Dios quiere que tú lleves. Levántate en este tiempo tan difícil en el cual tú puedes ser usado por Dios como fue usado Gedeón. Todavía no hemos llegado al punto en el cual Gedeón se encuentra con un sinnúmero de soldados, con un sinnúmero de personas que estaban dispuestos a ayudar. Pero sin embargo, al final, Dios no quiere que haya una tela de duda acerca de que Él tiene todas las cosas en control y de que Él quiere que la gente le conozca como el que hace la redención total, de que nosotros no necesitamos poner de nuestra parte ni una pizca de nuestro dinero, ni una pizca de favores, sino que Él se guarda todo el crédito. Nuestros hechos hablen de Dios, de nuestro arrepentimiento, porque el tiempo se acorta. Que nuestros hechos hablen del verdadero encuentro que nosotros tenemos con Dios. Que nuestros hechos hablen de nuestro verdadero arrepentimiento. Alguien dijo por ahí, tus hechos son tan ruidosos que no me dejan escuchar lo que tú dices. Por eso nosotros debemos de vivir conforme a la palabra del Señor, ir aplicando a cada día lo que vayamos aprendiendo. Antes de Dios restaurar a su pueblo de sus enemigos y opresión, Él quiere redimirnos de nuestros pecados. Antes de liberarnos de la opresión, Él quiere salvarnos de la condenación. Antes de sanar nuestros cuerpos, Él quiere sanarnos de la maldición del pecado. Antes de llevarnos al cielo, Él quiere que nosotros seamos luz en este mundo. Nosotros fuimos salvos no solamente para ir al cielo o a la bodega del cielo. Nosotros fuimos salvos para hacer la diferencia en este pueblo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Vives en México?
Dios te quiere usar en México. Vives en Estados Unidos, Dios te quiere usar en Estados Unidos. Vives en algún otro país, bueno, en cualquier lugar que estés, Dios quiere usarte ahí. La vida de Gedeón ha sido una vida en la cual ha retumbado en las enseñanzas de muchos predicadores. Y aún lo sigue siendo, porque por una razón Dios dejó su historia en este precioso libro. Para que nosotros tomemos ejemplo de este hombre en el cual, a pesar de la condición en la que estaba viviendo el pueblo y a pesar de la condición en la que estaba viviendo él, escondidos entre las cuevas, temerosos de que vinieran a robarle lo que era de ellos y habían trabajado tanto, él se levantó en medio de eso y decidió hacer una reforma personal, una reforma individual en la cual Dios lo usó. Dios puede usarte a ti, Dios puede usarme a mí, y espero que esta enseñanza haya traído a tu corazón el mensaje que tú necesitabas en esta hora. Yo quiero que ahí donde estás inclines tu rostro juntamente conmigo y le digas: Señor, si en mi corazón hay necesidad de algún cambio, si en mi corazón hay necesidad de dar vuelta a aquello que no te agrada, dame la fuerza. Me duele en mi corazón haber pecado contra ti, me duele en mi corazón haber ignorado la revelación divina de ti. Yo te pido que me ayudes a ser el punto de cambio que el pueblo necesita, a ser aquella pequeña llama que necesita el pueblo para que arda una vez más el deseo de buscar a Dios en el pueblo. Ayúdame, Señor, a dejar aquello que yo no puedo dejar por mí mismo. Dame la fuerza. Y si tú todavía no le conoces, si tú todavía no has sabido de Jesucristo y tenido una relación con Él, yo te digo, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y lo único que Él quiere es tu arrepentimiento sincero, que te duele en tu corazón haber ofendido a Dios. Y si en este instante Dios ha traído convicción a tu corazón, haz una oración conmigo y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he ofendido y que he vivido apartado de ti. Me duele en mi corazón haber pecado contra ti. Perdóname, redímeme de mis pecados y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo te pido que en tu comunidad o en tu área donde tú vives, busca un lugar donde congregarte, una iglesia donde prediquen la palabra del Señor, donde prediquen la verdad. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para aquellos que lo han escuchado. Y también, si tú quieres, pues compártelo con otros y enséñaselos para que ellos también puedan escuchar esta preciosa enseñanza que trae la palabra del Señor, descubriendo el carácter de Dios. Dios les bendiga. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame.